Hola, esta es la clase número 15 de ecuaciones diferenciales. En esta clase vamos a estudiar la ecuación lineal homogénea de coeficientes variables. En la ecuación que estudiamos en la clase anterior tenemos aquí un Q de t, lo cual hace que la ecuación diferencial no sea homogénea. Si nosotros hacemos Q de t igual a 0, transformamos esta ecuación en esta ecuación que es homogénea. En los textos de cálculo y de ecuaciones diferenciales vamos a encontrar por lo general el uso de este término d, que representa la derivada con respecto a t, es decir que nosotros hacemos d igual a la derivada con respecto a t, y por ejemplo dy significa derivada de y con respecto a t. También vamos a usar el símbolo L para representar una operación o un operador lineal diferencial. Es decir, que d2 o d al cuadrado significa la segunda derivada, d significa la primera derivada, y esta expresión nos está representando esta ecuación diferencial. Así, por ejemplo, si escribimos L igual, este no es un subíndice sino un superíndice. Si escribimos L igual a d al cuadrado más la función a1 de t por d más la función a2 de t, entonces podemos simplificar toda esta ecuación diferencial, aún esta que tenemos aquí, como L de y es un operador lineal diferencial que se aplica sobre la función y igual a q de t. Esto está representando esto mismo que tengo aquí. Este operador L se llamará en adelante operador diferencial de segundo orden. L es un operador que cuando se aplica a una función produce la función derivada, y el dominio del operador L es el conjunto de las funciones derivables, la función, la primera derivada, la segunda derivada. Veamos este ejemplo. Dada la función y igual a t al cubo menos t por exponencial de 2t, aplicar el operador L igual a d al cuadrado más 3. Esto me está indicando que tengo que derivar esta función 2 veces y sumarle 3 veces la función original o esta función. Miremos aquí cómo se hace. Entonces este operador L se define como tengo esta ecuación diferencial, voy a encontrar esto, entonces lo que hago es derivar esta función 2 veces. Tendríamos 3t cuadrado menos, aquí tengo la derivada de un producto, sería exponencial de 2t, menos, aquí la derivada exponencial de 2t es 2t exponencial de 2t. Calculo la segunda derivada, que sería 3 por 2, 6t, menos 2 exponencial de 2t. Aquí tengo otra vez otro producto que sería menos 2 exponencial de 2t, menos 4t exponencial de 2t. Simplifico términos y obtengo esta función que es la segunda derivada. O sea que L igual a d cuadrado más 3 sería la segunda derivada más 3 veces la función. Aquí hago una distribución de 3 con t al cubo y con t exponencial de 2t. Hago una simplificación y obtengo este resultado. Este operador L que acabamos de definir o de enunciar tiene dos propiedades fundamentales. Si yo calculo el operador lineal diferencial sobre c por la función y, puedo extraer el c fuera del argumento y tendría c por el operador lineal sobre la función para cualquier constante c. La segunda propiedad es que si tengo el operador diferencial lineal de segundo orden sobre dos funciones, entonces será la suma de esas operaciones de cada función. Y estas dos propiedades hacen que L sea un operador lineal. Regresemos a la ecuación diferencial de segundo orden. Si nosotros decimos que tengo una función y1 de t, de tal forma que
cuando la derive dos veces, la multiplique por la función a1 de t, por la derivada, la primera derivada, y le sumo una función a2 de t por esa función igual a 0, decimos que y1 es una solución de la ecuación diferencial. Con el operador L, esto mismo se expresa así. Si yo aplico el operador L a esta función, es como si hiciera todo este cálculo. La segunda derivada, la primera derivada y la función igual a 0. Es decir, que esto es lo mismo que esto. Además, si yo hago esto, multiplico la función y1, esa solución, por un c1, así también, como ya vimos estas dos propiedades, el c1 sale fuera del operador diferencial lineal y obtengo aquí, digamos que la solución general o una de las soluciones generales para esa ecuación diferencial de segundo orden. Observemos aquí que el operador L asocia la función 0. Esta función 0 o función nula es aquella cuyo valor en cualquier punto t es 0. O sea, esta función. De tal forma que y de t es igual a 0. Ahora, hablamos ya de una función y1, pero como esa ecuación diferencial de segundo orden debe tener dos soluciones, entonces vamos a suponer la función y2 de t, que es otra solución de la ecuación diferencial. Esa ecuación también tiene que cumplir esta condición, que al hacer toda esta operación dé igual o dé como resultado 0. Entonces la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden está dada por una constante 1 multiplicada por una función 1 más una constante 2 multiplicada por una función 2. Eso quiere decir que este resultado aplicado al operador lineal diferencial me daría como resultado lo siguiente, que como tengo aquí la suma de dos funciones, puedo separarlos como la suma de esas dos operaciones diferenciales. Como estos son constantes, los puedo sacar fuera del operador, al igual que este. Y como ya sabemos que todo esto es igual a 0, quiere decir que esta operación es igual a 0 y que esta operación es igual a 0. 0 por C1 y 0 por C2 da 0. Entonces así queda demostrado que esto me genera la solución o es la verificación de la solución de la ecuación diferencial. Esa expresión de la solución general representa, pues como ya lo dije, la solución general de la ecuación diferencial si estas funciones y1 y y2 son linealmente independientes, en el sentido de que ninguna de ellas es múltiplo de la otra. En términos precisos decimos lo siguiente: la función y1 y la función y2 son linealmente independientes si esta combinación lineal alfa por y1 más beta por y2 es igual a 0, donde obtenemos únicamente S de 0 para alfa igual a 0 y para beta igual a 0. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo verificamos eso? Pues existe un criterio para saber cuándo dos funciones son linealmente independientes, conocido como el criterio del Wronskiano. Entonces tenemos la función y1 y y2. Estas funciones, si son derivables, este determinante. ¿Qué hacemos? Tomamos la función y1 y la función y2 en la primera fila. En la segunda fila escribimos sus respectivas derivadas. Calculamos el determinante. Y si ese determinante es diferente de 0, la función y1 y la función y2 son linealmente independientes. El Wronskiano se define como W, o se escribe así: W de las funciones y1 y y2, y si eso es diferente de 0, entonces las funciones son linealmente independientes. Miremos esto: probar que las funciones y1 de t igual a exponencial de 2t y y2, aquí me faltó de t, es igual a exponencial de 3t son linealmente independientes en el intervalo desde menos infinito hasta más infinito. Definimos el Wronskiano así: exponencial de 2t y exponencial de 3t. En la primera fila tengo estas
dos funciones, en la segunda fila sus respectivas derivadas, calculo el determinante multiplicando los términos de las diagonales y obtengo que me da como resultado exponencial de 5t, que es diferente de 0. Por lo tanto, estas dos funciones son linealmente independientes. Miremos esta definición. Si y1 y y2 que sean linealmente independientes, bueno, digámoslo mejor así, sean y1 y y2 linealmente independientes, entonces la ecuación diferencial, esta ecuación diferencial que estamos estudiando, forman el conjunto fundamental de soluciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros demostramos y calculamos dos funciones y1 y y2, entonces esas dos ecuaciones o esas dos funciones mejor van a ser la solución fundamental de esta ecuación diferencial. Así, por ejemplo, esta función y1 y esta función y2 forman el conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación diferencial que en la clase anterior dije que íbamos a estudiar. ¿Por qué? Porque es que ya demostramos que estas dos ecuaciones son linealmente independientes. Les dejo como ejercicio verificar que estas dos ecuaciones conforman el conjunto fundamental de soluciones al aplicar el operador lineal a estas dos funciones. ¿Qué deben de hacer? Recuerden el ejercicio que hicimos más arriba, será separar estas dos funciones en los operadores lineal. De ahí calculan la segunda derivada, multiplican la primera derivada por 5 y suman 6 veces la función, y eso les tiene que dar igual a 0. Bueno, si lo hicieron, entonces nos queda así. Tomo la primera función, que es esta, la derivo 1 y la derivo 2 veces. Tomo la segunda función, que es esta, la derivo 2 veces, y luego aplico el operador lineal, que me quedaría así: L de exponencial de 2t y L de exponencial de 3t. Calculo cada una de estas soluciones con la ecuación, con la función 1 y con la función 2. Como ya calculamos la primera y la segunda derivada, tendríamos esto. Tendríamos la segunda derivada menos 5 veces la primera derivada más 6 veces la función. De la misma forma aquí aplicamos todas las operaciones, simplificamos, y al simplificar toda esta expresión, que la pueden ir revisando, nos da como resultado 0. Entonces aquí, cuando esto nos da 0, concluimos que y1 y y2, que son estas funciones, son soluciones fundamentales de esta ecuación diferencial. Por ahora no vamos a aprender cómo encontrar esas soluciones. Vamos a determinar es que podamos aplicar el operador lineal, que podamos determinar si son linealmente independientes, que podamos verificar si realmente son solución de la ecuación diferencial. En la siguiente clase sí lo vamos a aprender a hacer. Definición, veamos esta definición. Sean y1 y y2 dos soluciones que forman el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial, de esta ecuación diferencial. Entonces, esta función donde C1 y C2 son constantes arbitrarias se llama la solución general, en la cual le agregamos el C1 y el C2. Entonces, esta ya es la solución general de la ecuación diferencial. Así, por ejemplo, en la ecuación anterior, en la verificación que hicimos en la ecuación anterior, si nosotros agregamos C1 por exponencial de 2t y C2 por exponencial de 3t, esta es la solución general de esta ecuación diferencial. Y ya podemos empezar a generar problemas de valor inicial. Miremos la definición que sigue. Esta ecuación de aquí se llama problema de valor inicial asociado a la ecuación diferencial que ya habíamos resuelto, que era esta, si nos dan esto,
Como esta ecuación es de segundo orden, necesitamos dos condiciones: de la función y de la primera derivada. Entonces, cuando nos dan estos tres datos, por lo menos, se llama problema de valor inicial. Y esto se llaman las condiciones iniciales del problema. Como ya dije, se requieren dos condiciones iniciales debido a que la solución general involucra dos constantes o parámetros. Como en el caso del valor inicial para una ecuación diferencial de primer orden, en el problema de la definición de esa ecuación diferencial se pide encontrar la solución de la ecuación diferencial que pasa por el punto T0 alfa, de tal manera que la pendiente de su tangente en ese punto sea igual a beta. Bueno, esa definición la vamos a resolver ahora. Esto se ve como un poco complicado, lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Veamos este teorema. Si las funciones coeficientes a1 de t y a2 de t de la ecuación diferencial son continuas en un intervalo i, entonces existe una y solo una función y de t que satisface la ecuación diferencial y las condiciones del problema de valor inicial de la definición de la ecuación del problema de valor inicial. Para ser precisos, pues este teorema debería enunciarse para las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden no homogéneas. Recuerden que en esta clase estamos estudiando la ecuación cuando esto aquí es igual a 0. Y este teorema lo están dando para esas ecuaciones, cuando ahí es igual a 0. Pero el libro nos recomienda que aquí también podríamos enunciar este teorema para ecuaciones que sean no homogéneas, o sea que tengan aquí Q de t. También estas funciones a1 y a2 de t pueden ser constantes o pueden ser funciones con variables. Cuando son con variables, entonces estamos hablando de coeficientes variables, que es un poco más complicado de encontrar la solución. En la siguiente clase vamos a ver que este a1 de t y a2 de t se van a convertir en constantes, como en el caso de esta ecuación, que esto es constante y que esto es constante. Y vamos a encontrar la solución de una forma sencilla. Entonces, aplicando la definición y el teorema anterior, vamos a resolver este problema de valor inicial. Tengo esta ecuación diferencial, que ya conocemos la solución general, y tenemos estas condiciones iniciales. Ya sabemos que las funciones a1 es menos 5 y a2 es 6. Son continuas y están definidas desde menos infinito hasta infinito. Luego existe una única función y de t que satisface el problema de valor inicial en ese intervalo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos aplicando este teorema. Porque nos están diciendo que si la función a1 y a2 son continuas en un intervalo i, entonces existe una y solo una función que me va a satisfacer este problema de valor inicial. Ya habíamos definido que la solución de esa ecuación diferencial, de esta ecuación diferencial, es esta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar por las condiciones iniciales. Si t es igual a 0, y es igual a menos 1. Entonces, pues tenemos esto. Esta es la solución general. Si t es igual a 0, entonces y es igual a menos 1. Reemplacemos 0 y 0. Me queda aquí que C1 por 1 es C1 y C2 por 1 es C2. Aplicamos la segunda condición, que es que la derivada evaluada en 0 me da 2. Entonces derivamos esta función, nos da esto, evaluamos en 0 y obtenemos 2C1 más 3 por C2. Con esos valores se nos forma un sistema de ecuaciones, y de 2 por 2. Esto es igual a menos 1 y esto es igual a 2. Resolviendo este sistema por reducción, por igualación, por sustitución, por determinantes, cualquiera que sea el método, nos damos cuenta que C1 es igual a menos 5 y que C2 es igual a 4. De tal forma que reemplazamos aquí en esta solución general
y obtenemos esta solución particular o solución de un problema de valor inicial. Aquí termina esta clase, que es la clase de una ecuación lineal homogénea de coeficientes variables. En la siguiente clase vamos a estudiar los coeficientes constantes.